Ayúdame a celebrar esta mañana al Dios que tenemos. Tenemos un Dios que cumple sus promesas, un Dios que abre caminos, un Dios que en medio del verano tiene más de 75 voluntarios sirviendo para que más de 130 niños puedan estar aquí en la escuelita bíblica de vacaciones. Un Dios que en medio de esta semana llamó como a 11 a 17 niños a entregar su vida por primera vez al Señor. Tenemos un Dios que ha enviado a 42 de nuestros jóvenes de campamentos y 5 de ellos aceptaron a Cristo Jesús como Salvador. Otros le dieron su vida porque escuchan el llamado de Dios para el ministerio, para servir en donde quiera que se encuentren. Hermanos, Dios está obrando. Dios está obrando de nuestro ministerio en español, nuestro ministerio en inglés, este grupo de jóvenes que ahora se ven como una familia, como hermanos, hermanas en Cristo. Ni el color de pelo, ni el color de piel, ni el idioma, ni de dónde venimos son suficientemente fuertes para separarnos de aquel que nos ha llamado para ser parte de su familia. Y hermanos, eso vale la pena celebrarlo. Vale la pena celebrar que Dios está obrando. Dios se está moviendo para hacer de los que éramos muchos, uno en Cristo. La iglesia, el cuerpo de Cristo. Eso vale la pena celebrar. Y en estas semanas que vienen vamos a estar celebrando esta nueva serie de mensajes titulada Más que Nunca en Efesios 3. Preparándonos para nuestro 75 aniversario como iglesia. Escuche lo que Pablo dice acerca de lo que Dios tiene preparado hacia adelante para aquellos que creen en Él. Efesios 3, versículo 20 al 21 dice así: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Escuchó? Aquel que es poderoso. ¿Qué tan poderoso es su Dios? Nuestro Dios es más poderoso de lo que podemos imaginar, pedir o entender. Más que nunca anhelamos a Dios verlo moverse en nuestro futuro, en nuestras vidas, reclamando el terreno que el enemigo había conquistado por los pecados, por las adicciones, por las familias quebrantadas, por las historias inconclusas. Dios quiere abrir nuevos caminos y nuevas sendas donde no le hemos visto traer su reino en nuestras vidas. Y Dios lo va a hacer. Pero Dios nos invita a ser parte de su obra. Más que nunca, hermanos, tenemos que ponernos las pilas. Más que nunca tenemos que responder a su llamado y ser obedientes a la invitación que Él nos hace. Más que nunca. Este año vamos a cumplir 75 años de estar aquí. Estaba luchando con cómo compartir con la congregación hacia dónde Dios nos lleva. El pastor Roberto está de vacaciones hoy, pero él y yo nos reunimos, oramos, pensamos cómo vamos a compartir lo que Dios ha puesto en el corazón de esta iglesia, de convertirse en una iglesia para toda nación y toda generación. Hermanos, Dios desea que en esta comunidad, en Duncanville, sea una comunidad de personas que sean apasionadas por el evangelio, apasionadas por la palabra de Dios, transformadas a imagen de Cristo. ¿Cómo vamos a hacer para llevar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas más allá de estos muros? ¿Cómo le vamos a hacer? Hemos estado luchando, hemos estado pensando, y Dios por el último año y medio nos ha traído en un proceso donde hemos visto a Dios moverse, y quiero compartirle en estas 3 semanas cómo es que Dios está midiendo nuestro progreso espiritual y nuestra madurez espiritual. Pero estaba luchando con esto, prepararnos para celebrar nuestro 75 aniversario, y el Señor nos dio algo muy interesante que le voy a compartir hoy. Pero antes, déjenme decirle, cada uno de nosotros somos invitados a la mesa como miembros de la familia de Dios en anticipación a un banquete que Dios va a tener después. Cuando su reino venga, el Señor Jesucristo nos dice que el reino va a ser como un banquete donde nos sentamos a la mesa del Padre. Vamos a tener en nuestro 75 aniversario un banquete el sábado 17 para todos aquellos que quieran venir. Va a ser una comida que vamos a ordenar, una barbacoa. Vamos a sentarnos, vamos a celebrar lo que Dios ha hecho. Le pido que se registre. Si usted puede agarrar un separador con el QR code y puede registrarse en nuestra carta en español de registro, o puede ir a la página web y registrarse. Es gratis, pero queremos que se registre para, como dicen por ahí, ¿no? Si va a haber mucha gente, echarle poquita más agua a los frijoles. No se crea. Pero sí es importante que se
registra porque queremos que haya comida. Pero vamos a celebrar 75 años de la fidelidad de Dios. ¿Pero cómo lo hacemos? Como usted sabe, en nuestra iglesia, teniendo 75 años en esta comunidad, muchas de las personas que tenemos son personas mayores. Personas que han estado aquí 20, 30, algunos de ellos 40 y tantos años siguiendo a Cristo fielmente. ¿Cómo vamos a celebrar? Y evitar el hacer una celebración donde todo el mundo se siente y con nostalgia empieza a decir: es que yo me acuerdo cuando teníamos los días de los coros. Teníamos 300 personas en los coros, hacíamos obras de teatro, íbamos a viajes misioneros y ahora nada hacemos. Nostalgia, ¿verdad? Como si el mundo se estuviera derrumbando. Pablo nos dice que el Dios en el que creemos es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Será que los mejores años de ministerio de esta iglesia están en el pasado? ¿Será que lo único que hay adelante para nosotros es declinar gradualmente hasta que nos muramos? ¿Será? No. La Biblia nos dice que nuestro Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, y no hemos acabado la misión que Dios nos ha dado en esta comunidad. Hay muchas personas aquí alrededor de nuestro edificio que no han escuchado el nombre de Jesús, y creo que Dios nos ha puesto aquí para que ellos lo escuchen, especialmente en nuestro ministerio en español. Hermanos, gracias a Dios y por la gracia de Dios, si hay algo que nos sobra en esta comunidad, es hispanos. Tenemos para aventar para arriba de gente que habla español. ¿Qué estamos esperando para contarle la historia del Dios que puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos? Nuestra comunidad hispana siempre está quejándose de las carencias, del no tener, del no hacer nuestro Dios. Es capaz de darnos, no lo que queremos, aunque Él puede darlo, pero nos da lo que necesitamos. Si tú te acercas a Dios, Dios puede proveer para cada necesidad que tiene. Tenemos una historia que contar. Dios quiere que nuestro ministerio en español sea una parte integral e importante de dónde vamos en estos 75 años. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Dios quiere que despertemos, hermanos. Dios quiere que su palabra caiga en un corazón sencillo y humilde para que germine y dé fruto. ¿Cómo le vamos a hacer? Estaba yo agonizando con esto, luchando, ¿cómo lo hacemos para ser un cuerpo en Cristo que marche hacia adelante como una iglesia? Mientras estaba orando y pensando, Efesios 3:20 es el lema que la iglesia había escogido ya, es el pasaje a reflexionar. Me tropecé en un versículo, hermanos, en Mateo 8, leyendo un devocional que quiero compartir con ustedes. En Mateo 8:11, Jesús es el pasaje donde el centurión se le acerca, le dice: mi siervo está enfermo y quiere que vayan y sane a Jesús. Pero cuando Jesús está dispuesto a ir, le dice el centurión: Señor, no vayas. No soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Solamente di tu palabra, Señor. Di la palabra. Yo tengo fe que con tu palabra no falta nada. Jesús, maravillado, dice: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y dice lo siguiente, dice: yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios. En un momento de gozo, en un momento de visión, Jesús ve a este hombre, un centurión romano, postrado, confiando totalmente en su palabra. Y Jesús tiene una visión de lo que será un día cuando su reino venga, y dice: en el fin del tiempo yo puedo ver a Dios en su reino y a una familia de personas de toda lengua, de toda nación, de toda tribu, de lo ancho y largo de toda la tierra, viniendo como una sola familia al banquete del Rey, como una sola familia celebrando lo que Dios ha hecho por ellos, una sola familia que ya no se divide por color, por raza, por idioma, una sola familia porque se sienta al banquete del reino de Dios. Y allí en la mesa Cristo Jesús está sentado con su familia, y allí están sentados Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué serán esos tres tan importantes? En el primer libro de su Biblia, en el libro de Génesis, el libro de los comienzos, vemos en los primeros 11 capítulos de Génesis 1 al 11 cómo la humanidad se corrompió por el pecado. Vez tras vez, el esfuerzo de la humanidad era regresar al jardín, pero siempre lo echamos a perder. Solos nuestro mejor esfuerzo es un desastre y es insuficiente. En Génesis capítulo 12, Dios entra en acción para hacer lo que nosotros solos no podemos hacer. ¿Y qué es lo que hace? Dios llama a un hombre, y este hombre es Abraham, el padre de la fe.
Abraham fue llamado como uno entre una multitud de gente perdida, uno con la fe de confiar en la palabra salvadora de Dios, uno con la fe como de ese centurión que le dio la espalda al mundo para seguir a Dios. Abraham, Isaac y Jacob son el modelo, son el prototipo de lo que sería una nueva humanidad redimida y rescatada para la gloria de Dios. Son el comienzo de la obra de Dios de rescatarnos y regresarnos a su bendición del jardín. Muy importante. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Quiero compartir con usted, antes de ver el mensaje de hoy, quiero compartir algo de lo que hemos estado trabajando como iglesia y liderazgo por un año y medio. La pregunta que yo le planteé a la iglesia cuando el Señor nos trajo a servir aquí es esta: ¿cuál es el llamado que Dios nos ha dado para unirnos a su obra? ¿Cómo es que Dios va a utilizar a esta iglesia, este ministerio para impactar su reino de una manera única en el contexto donde Dios nos ha puesto? La gente a veces dice esto: ¿cuál es la visión de su iglesia? ¿Hacia dónde van? ¿De qué se trata todo esto? ¿Se trata nada más de estar ocupados? Porque la Biblia dice, donde no hay visión, el pueblo perece. Si no sabemos a dónde vamos, entonces nomás estamos jugando. ¿A dónde Dios nos está llevando? Por año y medio hemos estado orando, hemos estado platicando, hemos estado escuchando para discernir el llamado de Dios. Pero discernir el llamado de Dios no es tan sencillo. De hecho, discernir el llamado de Dios tiene que ver con ser capaz de responder 4 preguntas de manera clara. Todos nosotros como miembros de esta iglesia, o por lo menos asistentes regulares, tenemos que saber de qué se trata esta comunidad de fe. Y hay 4 preguntas que tenemos que contestar brevemente. Déjenme nada más compartirle lo que sucede detrás de las cámaras para que usted vea a dónde Dios nos está llevando. Estas cuatro áreas es como si fuera una ventana. Esto se llama el marco de visión. Esta ventana son 4 preguntas que tenemos que contestar para que en el centro, la imagen que vemos a través de la ventana es el futuro a donde Dios nos llama. ¿Cuáles son estas 4 preguntas? La primera de ellas es esta: ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Esto tiene que ver con nuestra misión o nuestro mandato. ¿Cuál es la razón por la que existimos? Existimos para glorificar a Dios, multiplicando discípulos que inviten a todos los pueblos a unirse a Jesucristo en un viaje de por vida que transforma nuestra vida y da vida. Cada domingo lo decimos. Quiero que vea cómo lo hemos estado diciendo. Empezamos hace algunos meses con: existimos para... ¿What? ¿Qué? Empezábamos una frasecita y nunca acabábamos. Poco a poquito, ahí la llevamos, ¿verdad? Existimos para glorificar a Dios, y ya empezamos como que a medias, ya más o menos, y ya empezamos a terminarla. Y ya usted empieza a decir: ok, multiplicar discípulos, un viaje que transforma. Empezamos a ver cómo Dios en nuestro corazón empieza a darnos un sentido de dirección. Te sorprendería que la mayoría de las iglesias, no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo, si tú le preguntas a los miembros: oye, ¿cuál es el propósito de su iglesia? No, pues todo tipo de respuestas. No hay claridad de qué se trata nuestra congregación muchas veces. En DFPC, nuestro llamado, nuestra razón de existir es clara. No existimos para agradarnos a nosotros mismos. Existimos para la gloria de Dios. Y creemos que Dios es glorificado cuando multiplicamos gente que se parece a Jesús. No se trata de que tengas religión, no se trata de que vengas a calentar una banca o que estés ocupado con clases bíblicas. Se trata de que tú seas transformado a imagen de Cristo cada vez más y más. Se trata de que tú te unas a Jesús siguiéndole en esta misión en el que Él va a transformar tu vida si tú te comprometes con Él, y te va a hacer una persona que ahora comparta su vida con otros. No nos queda duda de que esto es lo que Dios quiere que seamos. ¿Para qué existimos? Esa es nuestra misión. Pero eso no es suficiente. Hay una razón, una pregunta más que tenemos que contestar. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué nos motiva? ¿Cuáles son nuestros valores? Cuando empezamos el año, predicamos un poquito acerca de Primera de Juan. ¿Se acuerda? En Primera de Juan dijimos: Dios es luz, Dios es amor, Dios es vida. En Primera de Juan hablamos de nuestros valores. Dios quiere que nuestro corazón sea como su corazón. ¿Cómo es nuestro corazón alineado con Dios? Bueno, nuestro corazón es alineado con la palabra de Dios. Nuestra relación vertical con el Padre es obediencia. Estamos aquí porque lo que nos anima y motiva es alinearnos con la palabra de Dios verticalmente, obedecer la palabra de Dios. Pero eso no es todo, porque Dios es amor. Estamos horizontalmente comprometidos unos con otros en discipulado. Queremos ser más como Jesús. Somos parte de la familia de Dios verticalmente, pero amamos a la familia de Dios horizontalmente. Necesitamos gente.
¿Y qué más? Porque Dios es vida, Dios nos envía a llevar el mensaje del evangelio externamente. Dios nos envía a representarle con el mundo a través del evangelismo, las misiones, a vivir en misión. Eso, hermanos, es lo que a DFBC le emociona y le motiva. Queremos ser más como Jesús, porque Dios es luz, porque Dios es amor, porque Dios es vida. Nosotros somos personas que nos comprometemos andando en la luz, viviendo directamente en la presencia de Dios, nos ayudamos a crecer para ser como Cristo en amor y llevamos el mensaje de vida a otras personas. Eso nos motiva. Tercer aspecto de nuestra relación, esto es de lo que hemos estado hablando en Esdras y Nehemías. ¿Cuál es nuestro plan? ¿Cómo vamos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer? Esa es nuestra estrategia o el mapa. Y dijimos que vamos a ser personas que crezcan en 3 áreas, ¿se acuerdan? Adoración, discipulado y misión. Es lo que Dios quiere. Cada ministerio que hagamos va a ser construido en esas 3 áreas de nuestras vidas. Para allá vamos. La última pregunta es esta. Si sabemos para qué estamos aquí, sabemos lo que nos motiva, sabemos cuál es el plan y cómo vamos a crecer, ¿cómo vamos a ver cuándo ganamos? ¿Cómo vamos a ver cuando seamos exitosos en nuestra misión? Esto de aquí, hermanos, son las marcas o las medidas del ministerio. ¿Cómo medimos el crecimiento y la madurez espiritual? Déjame decirle por qué es importante. Si usted no sabe cómo es que usted está creciendo a imagen de Cristo, a lo mejor usted nomás está desperdiciando el tiempo con religión. Usted puede sentarse toda una vida en estudios bíblicos o adorar cantando, pero si su carácter no se parece cada vez más a Jesús, estamos perdiendo el tiempo. ¿Cómo saber qué es lo que estamos buscando? Si usted a todo le tira, a nada le va a pegar. Tiene que saber a qué tirarle. Si no le tira lo que Dios quiere, vamos a estar desperdiciando el tiempo. De esto es de lo que vamos a hablar. ¿Cuándo sabemos? Cuando estamos progresando en nuestro crecimiento y madurez espiritual. Aquí en DFBC, Dios nos ha dado bastante para empezar a ver que aquí en medio hay una imagen ya que está formando de lo que significa ser una iglesia que multiplique discípulos. Si usted se fija, este logotipo que hemos estado presentando en diferentes lugares es una versión nueva del anterior. El anterior de la cruz con los 4 ángulos y las letras DFBC aquí en medio, ¿se acuerda? Le conté la historia de cómo lo hicimos. Lo hicimos ese porque el diseñador gráfico nos quería cobrar muy caro. Entonces dijimos, no vamos a pagar ahorita por un logo, no sabiendo qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Esta versión habla un poquito más de lo que hemos estado trabajando. Déjeme compartirle. Nota que tiene 3 diferentes colores. Este es todavía una cruz y este es una flecha, ¿verdad? ¿Cuál es el significado de nuestro logotipo? Esta esquina amarilla representa a Cristo, la piedra angular. La Biblia dice que Cristo es la piedra angular en quien todo el edificio se edifica y va creciendo unido en amor. Cristo es la piedra angular. Adoración es la presencia de Dios en medio de nosotros como iglesia, pero también personalmente. Cuando lees su Biblia, cuando oras, Cristo primero. ¿Y después qué? Todos nosotros somos una comunidad de personas que se congregan y viven con Cristo en el centro. Somos una comunidad que cuando Cristo está en el centro, nos parecemos a Él. Como Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí, Gálatas 2:20. ¿Y qué pasa cuando Cristo vive en nosotros y estamos en relaciones donde el discipulado nos transforma a su imagen, imperfectos, pero creciendo cada vez más y más en su imagen? Cuando somos la comunidad de Cristo, Cristo nos envía a alcanzar al mundo donde su corazón y su misión ya están. Cristo va adelante, Cristo nos lleva y nos invita a unirnos a su obra. Hermanos, esto es en lo que nos estamos convirtiendo. Una iglesia apasionada por la presencia de Dios en adoración. Una iglesia donde nos amamos unos a otros y crecemos a imagen de Cristo. Y una iglesia donde no nos quedamos con la comodidad de la salvación, sino lo compartimos generosamente con todo aquel que Dios está buscando. ¿Le emociona eso? Eso me emociona, hermanos. Para allá vamos. Pregunta es cómo lo hacemos. La última etapa de lo que tenemos que medir es lo que usted va a empezar a escuchar como las 3 Cs. ¿Qué es lo que vamos a medir aquí en DFBC en español? 3 etapas de crecimiento espiritual. La primera de ellas es conversiones. Tú no puedes ser parte de la familia de Dios a menos que nazcas de nuevo y te conviertas en el Evangelio. La historia de Abraham es una historia de conversión. Segundo, vamos a medir el compromiso.
Cuando tú empiezas a comprometerte con la obra de Dios y a servir, estás madurando y estás convirtiéndote en un discípulo. Tú pasas de ser un incrédulo a ser un creyente, de ser un creyente a ser un discípulo, y de ser un discípulo a ser una persona que haga discípulos. Vamos a medir, número 3, comisiones. Conversiones, compromisos, comisiones. No te preocupes, vamos a hablar de esto bastante conforme vayamos. El día de hoy me voy a enfocar, como Jesús dijo, en la historia de Abraham, Isaac y Jacob. Vamos a hablar de Abraham como el prototipo, como el modelo de lo que significa realmente convertirse para ser parte de la familia de Dios. Conversión no es una opción, es algo esencial. Si tú no te has convertido, si tú no has nacido de nuevo, tú puedes asistir a la iglesia, pero tú no eres parte de la familia de Dios. No hay nada más importante en tu crecimiento espiritual que nacer de nuevo. Porque si no naces, Efesios 2 nos dice, estás muerto en tus delitos y pecados. ¿Tiene sentido? Entonces para allá vamos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Te invito a abrir tu Biblia. Vamos a ver la historia de Abraham en Génesis capítulos 12 al 25. La historia de Abraham es la historia de la caminata de fe de Abraham, de su conversión. Pero es importante por lo siguiente. Abraham, Isaac y Jacob, como te dije hace un momento, son un modelo de lo que nos pasa a nosotros al seguir a Dios. Si tú te acuerdas en 1 Corintios 13:13, puedes anotarlo ahí en el margen para que lo leas después. 1 Corintios 13:13, Pablo resume nuestro crecimiento en la vida espiritual de la siguiente manera. Él dice, ahora permanecen 3 cosas, la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Cómo es que crecemos a imagen y semejanza de Cristo? ¿Cómo es que maduramos para ser discípulos que hagan discípulos? Todos nosotros iniciamos nuestra caminata de fe con Dios por fe. Abraham es el prototipo de la conversión de una persona que se vuelve a Dios en fe. Después Isaac, su hijo, el hijo de la promesa, tiene que mantener, tiene que guardar la fe, tiene que perseverar. Isaac, la historia de Isaac es la historia de esperanza, de perseverancia. Por último, la historia de Jacob, el que lucha, el que estafa, el que siempre está luchando, buscando lo que él quiere, su amor verdadero, pero nunca lo alcanza sin darse cuenta que Dios es su verdadero amor. Jacob es la historia del verdadero amor. Vamos a estar viendo cómo estas 3 cosas, conversión, compromiso y comisión, tienen que ver con la restauración de la bendición de Dios para acercarnos a Él y hacernos a su imagen. Pero hoy vamos a empezar con la historia de Abraham. Si tú tienes tu Biblia, entonces acompáñame, Génesis capítulo 12. Ahora, si tienes tus notas, puedes ver en el QR code, en el separador que está enfrente de ti en tu banca, si le escaneas ese en tu teléfono y te metes a nuestra carta de información, las notas del sermón están ahí cada domingo. Puedes ver los pasajes y los puntos que estoy compartiéndote por la siguiente razón. Normalmente predico un pequeño pasaje y vemos versículo por versículo que está diciendo Dios. Eso es la visión microscópica de la palabra de Dios. A veces es importante tener una visión, una perspectiva amplia, una visión telescópica. Hoy vamos a cubrir a grandes rasgos 13 capítulos de su Biblia. Obviamente no lo vamos a poder ver versículo por versículo. Quiero que te enfoques hoy en la imagen amplia de lo que Dios está haciendo en la vida de Abraham. ¿Por qué la imagen amplia? Porque a veces uno se puede perder en los detalles y no ver lo que Dios está haciendo de principio al fin en nuestra historia. Y esto tiene que ver, de hecho, con nuestros 75 años de aniversario. Dices tú, pastor, ¿qué tiene que ver la vida de Abraham con los 75 años? Acompáñame a Génesis 12. Quiero que veas el llamado de Abraham. Vamos a ver 3 cosas hoy. En Génesis capítulo 12 al capítulo 15, por favor, velo ahí en tu Biblia. Génesis 12, 13, 14 y 15. Estos 3 capítulos son el llamado de Abraham. El llamado de Abraham. Después del capítulo 16 al capítulo 22, por favor, ojealo ahí en tu Biblia, capítulo 16 al capítulo 22, tú vas a ver las pruebas de Abraham, las luchas de Abraham. Y del capítulo 22 al capítulo 25, tú vas a ver el legado de Abraham. Vas a ver cómo él da una herencia de fe a su hijo Isaac. Su llamado, sus luchas y la conclusión al final de su vida, de su legado. ¿Qué fue lo que Abraham dejó detrás de él? Bien importante. Vamos a empezar con su llamado. Génesis capítulo 12, versículo 1 dice así. Génesis 12, 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de
¿Cuántos años? ¿Cuántos? 75 años. Era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Abraham tenía 75 años en Génesis 12 cuando Dios le llamó y 175 cuando él murió. Cuando nosotros estamos llegando a los 60 o a los 70, especialmente aquí en la generación de Estados Unidos que ha vivido aquí toda su vida, ¿qué están planeando a esa edad? Su retiro, ¿verdad? Toda tu vida has taloneado y has trabajado para ganarte un retiro, y en tu retiro, ¿qué es lo que vas a hacer? Lo que te dé la gana. En tu retiro te vas a ir a Florida, ¿verdad? A juntar conchitas y a estar en el mar y a tomar algo. Vas a descansar, vas a disfrutar la vida porque te lo has ganado. Muchas personas piensan que a los 60 y tantos, 70 años, el mejor sueño, la mejor aspiración es retirarse. Y las personas se retiran. La primera semana, qué bueno, el primer mes bien a gusto. Pero pasan 2, 3, 4, 5, 6 meses, un año. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con mi vida cuando he estado tan ocupado y ahora lo que me daba significado ya no está ahí? La gente se deprime, la gente se aburre, la gente se enferma porque se dan cuenta que el sueño por el cual trabajaron toda su vida es un sueño vacío, un sueño sin significado, donde a veces están más solos que cuando trabajaban todos los días. Pero Dios es un Dios que si tú le das una oportunidad, Él tiene una mejor visión para ti que lo que este mundo te ofrece. Cuando Abraham tenía 75 años, Abraham estaba en la posición perfecta de escuchar el llamado de Dios, de darle la espalda al mundo y dedicar todo lo que la vida de Abraham era para la gloria y honra de Dios. ¿Qué sucede en Génesis capítulo 12? En Génesis capítulo 12 vamos a ver que en un mundo de ofertas espirituales, en un mundo de estafas, en un mundo de apariencias religiosas, Dios llama a las personas a tener una fe auténtica, una fe contracultural, que es la marca de la conversión auténtica. Entonces, en este versículo, la pregunta que estamos haciendo es: ¿cómo se ve la conversión auténtica? La conversión auténtica produce una vida alineada con Dios, que es nacida de una fe contracultural que toma en serio primero la palabra de Dios. Dios llega a Abraham y le dice: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, yo te bendeciré. Piensa por un momento. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, la cultura babilónica, la cultura de Mesopotamia, donde había grandes ciudades, había bancos, donde había una civilización. Lo mejor de la civilización antigua era de donde Abraham era. Y había un montón de dioses y religiones y ofertas religiosas. Toda la gente tenía una religión y decía seguir a Dios. Pero en medio de esta idolatría que el capítulo 11 de la Torre del Babel revela, el fracaso humano, el Dios verdadero se acerca a Abraham y le dice: Abraham, confía en mí, dale la espalda a todo lo que tú has creído para seguirme a mí. ¿Cómo te sentirías tú si ese fueras tú? Yo tenía 14 años cuando alguien me regaló una Biblia por primera vez. Yo crecí en una familia religiosa. Yo crecí yendo a la iglesia todos los domingos y tarde se me hacía que se acabara el servicio porque ya era tarde, ¿verdad? Jugaban las Chivas ese día, así que mejor el partido que estar en la iglesia. Tarde se me hacía. Yo tenía un montón de cosas de Dios de oídas, todos los sacramentos, todos los bautizos, las fiestas, todo. Pero nunca había leído la palabra de Dios. Y un día, aburrido porque estaba lloviendo y mis amigos no iban a ningún lado, agarré mi Biblia y la empecé a leer y me empecé a dar cuenta que el Dios de la Biblia era un Dios que se revelaba a sí mismo, dándose a conocer de manera personal. Dios se acerca a Abraham y le dice: Abraham, tu religión, tus ídolos, como Josué nos dice, Abraham era un adorador de los dioses lunares, tus ídolos no son suficientes para darte significado. Sígueme a mí, yo soy el Dios verdadero y te prometo una cosa: yo te voy a hacer bendición. ¿Y sabes qué fue lo que hizo Abraham? Abraham en fe le dio la espalda al mundo y siguió a Dios. Fíjate que Dios no le dijo exactamente a dónde le llevaba. Dios le dijo: confía en mí. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que le sigamos por fe, no por vista. Fe es confianza en la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe significa certeza, significa un conocimiento seguro y claro de algo, a lo que se aferra la mente sin temor a equivocarse. Tener fe es tener la seguridad de que Dios es digno de ser confiado. Y el Dios de la Biblia le dice a Abraham: Abraham, confía en mí, dale la espalda al mundo y sígueme.
¿Se parece eso a lo que Jesús le dijo a sus discípulos? ¿Te acuerdas cuando estaban ahí los pescadores con las redes? Jesús se acerca y les dice: vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. En un momento dejan las redes y les siguen. Cuando el Dios verdadero viene a tu encuentro, te va a pedir que le des la espalda al mundo para seguirle a Él. ¿Estás dispuesto tú a tomar la palabra de Dios en serio? Dios viene a Abraham y le sigue. Ahora, quiero que veas lo que pasa ahí un poquito adelante. Capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14. Tú vas a ver que Abraham pasa por circunstancias bien difíciles, donde su fe es probada, donde a veces hay hambre, donde a veces no tiene todo lo que él quiere. Pasa sus luchas, pero él sigue aferrado con Dios. Pero llega una lucha terrible en el capítulo 15. Capítulo 12, Dios le dijo: yo te voy a bendecir y tú vas a hacer bendición a todas las familias de la tierra. Capítulo 15, ya Abraham ha venido siguiendo a Dios por mucho tiempo. Capítulo 15, él se acerca a Dios y quiero que veas lo que dice ahí. Versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino la palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Le dijo: así será tu descendencia. Piensa por un momento. Abraham tiene 75 años cuando es llamado por Dios. Y Dios cumple su palabra que va a tener un hijo. Pero ¿sabes cuántos años tiene Abraham cuando tiene su hijo? 100 años. Por 25 años, Abraham no sabe cómo es que va a cumplir Dios su palabra. Lo único que tiene es una promesa. Por 25 años, el corazón de Abraham ha sido atormentado porque todo el mundo se burla de él. Que Dios lo va a bendecir, que va a bendecir a las naciones. Ni hijos tiene el cuate. Su esposa, mira, ya está bien vieja. Y Dios le dice: ¿sabes qué? Tú vas a tener un hijo. Cuenta las estrellas. Quiero que veas la respuesta de Abraham. Ahí en el versículo 6 dice: creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En contra de todo lo que el mundo le decía, Abraham miró hacia arriba y dijo: Señor, yo estoy dispuesto a confiar en ti. El símbolo de la conversión auténtica es fe que se aferra a la palabra de Dios a pesar de las contradicciones del mundo. Pablo nos dice en la carta a los Romanos que esta clase de fe es la fe que lleva a un pecador irredento y perdido a voltearse a Jesucristo cuando no puede solo y le dice: Señor, lo que yo no puedo hacer, tú lo puedes hacer. Fe es la confianza que Dios puede hacer lo que tú y yo no podemos hacer. Y Abraham tenía esta clase de fe. Ahora, su fe no era perfecta. Aunque él creyó a Dios, él no sabía cómo es que Dios lo iba a hacer. El llamado de Dios comienza cuando tomamos la palabra de Dios en serio, pero tomar la palabra de Dios en serio nos mete en una lucha espiritual. Cuando tú tomas la palabra de Dios en serio, vas a tener contradicciones, vas a tener luchas. Mira, las luchas no tardan. Aquí en el capítulo 16 empiezas a ver las luchas de Abraham. La segunda marca de esta fe es esta: cuando tú estás siguiendo a Dios, cuando eres una persona que te has convertido auténticamente, primero, tomas la palabra de Dios en serio, pero segundo, tu fe está dispuesta a confiar en Dios a pesar de las imperfecciones humanas. Quiero que veas lo que sucede después de que Abraham se entrega a Dios en fe. Capítulo 15 sigue el capítulo 16. En el capítulo 16, Dios le ha dado la promesa de que él va a tener un hijo a través de su esposa Sarai. Pero pues Dios está tardando, ¿verdad? Y en el capítulo 16, ¿sabes qué es lo que Abraham hace? Su esposa Sara le dice: ¿sabes qué? Ten un hijo por medio de mi sierva. Dices: ¿cómo es eso? Ajá. Sara le da una concubina que es una esclava para ser la mujer de Abraham y tener un hijo que ella podía adoptar después. ¿Sería así como Dios iba a cumplir su palabra? No. Dios milagrosamente iba a hacer que Sara tuviera un hijo y le pondría por nombre Isaac. ¿Sabes qué significa Isaac? Isaac significa risa. Cuando Dios te da una promesa en su palabra y parece imposible de cumplir, el mundo se va a burlar de ti. Se va a reír de ti. Jajaja, mira la vieja que va a tener un hijo a los 90 y tantos años y el viejito, ¿verdad? Todo tipo de nombres y risas. Pero ¿sabes qué? Dios cumplió su palabra. Y estos viejitos tuvieron un hijo, Isaac. El mundo se puede burlar de ti, pero Dios se goza. Dios se ríe de gozo contigo porque lo que para el mundo es imposible, para Dios no. Pero Abraham y Sara
Le querían ayudar con sus propias maneras. Y vez tras vez, cuando tú y yo queremos ayudar a Dios y no confiamos en su poder, echamos a perder las cosas. Capítulo 16, tú ves la lucha con el hijo de Abraham, con Ismael. Capítulo 17 y 18, ves tú más luchas de Abraham. Él está luchando para que Dios cumpla su palabra. Por fin, en el capítulo 18, nace Isaac para cumplir su palabra, pero su vida no es perfecta. ¿Qué sucede? Abraham envía a su hijo Isaac que se vaya, lo puedes ver después, capítulo 16, 17, 18, lo envía que se vaya. Es un desastre emocional de Abraham. Y cuando llegas tú al capítulo 22, la lucha de Abraham es la lucha más grande que puedas imaginar. Para este tiempo, Isaac ya es un adolescente, puede que tenga entre 13 y 15 años. Y Dios se acerca en el capítulo 22 de Génesis y le dice a Abraham: Abraham, toma a tu hijo Isaac, tu único, a quien tú amas, y ofrécelo en sacrificio en la tierra que yo te mostraré. Abraham se lleva a Isaac 3 días. Y sale y dice: papá, aquí está el fuego, aquí está el cuchillo, ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham le contesta: Dios se proveerá de un sacrificio para el holocausto, Isaac. Llegan y sorpresa, Isaac es el sacrificio. ¿Te imaginas el trauma emocional? Abraham prepara a Isaac, lo pone allí y lo está a punto de sacrificar. Y un ángel dice: Abraham, no sacrifiques a tu hijo, porque tú temes a Dios. Y Dios provee un cordero para tomar el lugar de Isaac. En Génesis 22, 2 palabras aparecen por primera vez. La primera de ellas es amor. Tu hijo Isaac, a quien amas. La segunda es la palabra adoración. Cuando los siervos le preguntan a Abraham ¿a dónde van?, Abraham les dice: el muchacho y yo iremos y adoraremos y volveremos. Amor y adoración son el fruto de una fe verdadera, aunque sea imperfecta. ¿Y sabes qué sucede? Abraham lo entrega todo, entrega a Isaac, pero por las luchas que han llevado, eso trae problemas. Después de Génesis 22 hasta Génesis 25, cuando Abraham muere, tenemos la narrativa de su muerte. Abraham muere a los años cuando tiene 175 años. Isaac es sacrificado más o menos cuando tiene como 15 años. Isaac se casa cuando tiene 40 años. Y los hijos de Isaac, Jacob y Esaú, nacen y Abraham muere 15 años más tarde. En otras palabras, entre el sacrificio de Isaac y el nacimiento de Esaú y Jacob, pasan bastantes años. ¿Más o menos cuántos? Bueno, 175 cuando Abraham muere, 100 cuando Isaac nace. Hay 75 años de historia y hay 20 y tantos años en medio, entre Génesis 22 y 25, donde no hay una sola mención que Isaac y Abraham hablaron el uno al otro. No hay más diálogo entre ellos. ¿Por qué razón? Eso es lo que voy a compartirte. El silencio entre los capítulos 22 y 25, muchos estudiosos dicen que después de Génesis 22, cuando Isaac es sacrificado, algo sucede en la relación de Abraham y la relación de Isaac. Imagínate esto. Imagínate que papá lleva a su hijo de campamento y después el hijo, cuando regresan de campamento, le cuenta a su mamá: mamá, mi papá trató de matarme, sacó un cuchillo y me iba a cortar el pescuezo, pero Dios lo impidió. ¿Cómo reaccionarías tú como mamá? No, espera tantito, ¿qué te estás volviéndote loco? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Cuando tu fe en Dios te lleva a hacer cosas que a veces el mundo no entiende, va a haber muchos problemas. ¿Qué te quiero decir? La caminata de fe de Abraham nos muestra que Abraham comete muchos errores. Abraham tiene conflictos en su familia. Ismael toma decisiones malas a veces. Abraham no es perfecto ni pretende serlo. Hermanos, en la familia de Dios luchamos con una fe imperfecta, luchamos con un mundo de pecado. Aquí hay personas que luchamos con depresión, pero nosotros como iglesias a veces hemos comprado la imagen falsa del mundo, que los cristianos tienen que tener su vida perfecta, ¿verdad? ¿Cómo estás? Bendecido, en victoria y quién sabe qué tanta cosa. Nunca tenemos problemas. Los pastores, obviamente, y sus hijos tienen que ser perfectos. Nunca va a consejería. Usted nunca le grita a su esposa, ¿verdad? No lucha con la depresión, no lucha con el alcoholismo, no lucha con el sobrepeso y la glotonería. Hermanos, todos luchamos. La gente de fe son gentes que su vida es imperfecta como Abraham, pero que tienen un Dios perfecto que los está rescatando de las luchas del mundo. En 1 de Pedro 2, la Biblia nos dice que somos un linaje escogido, un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos ha llamado a decir: Señor, aunque yo soy imperfecto y a veces la riego,
Cuando yo me equivoco, siempre vuelvo a ti, porque tú me restauras. Esa es la historia de Abraham, hermanos. Imagínate esto. Ven conmigo después de Génesis 22. Génesis 23, tienes la muerte de Sara y su sepultura. Génesis 24, tienes cuando Abraham busca una esposa para Isaac. ¿No le pudo haber dicho a Abraham, Isaac, ve, búscate una esposa? No. Bueno, la cultura era diferente, sí, muchas veces arreglaban los matrimonios, pero Abraham, silencio, no sabemos si había conversión con Isaac o no, manda a prepararle una esposa. Porque ¿qué está pasando? Cuando tú tienes una fe auténtica y buscas a Dios, tomas su palabra en serio. Pero no solamente eso, a pesar de tus imperfecciones, te aferras y confías en Dios a pesar de lo que el mundo te diga contradictorio a Dios. Pero por último, tú preparas las cosas para que pueda ser de bendición a la siguiente generación. Tú, como Abraham, quieres bendecir a la siguiente generación. Ese es tu legado, esa es tu herencia. ¿Qué hace Abraham? Capítulo 24 va a buscar una esposa para Isaac. Capítulo 25, tú tienes ahí los descendientes de Abraham y su muerte. Abraham tiene 175 años cuando él muere. Pero ¿sabes qué le deja a Abraham? Le deja una herencia de fe y recursos para poder vivirlas. Vamos a hablar de ello próxima semana. Por lo pronto, ¿qué es lo que sucede con Abraham? Aunque Abraham comete muchos errores en sus decisiones personales, lo que hace a Abraham diferente del resto es su fe. ¿Cómo comienza nuestra relación con Dios? Diciendo, Señor, no son mis obras las que me salvan, sino tus promesas, y yo estoy dispuesto a confiar en ti. En otras palabras, convertirse a Dios no se trata de qué tan buenos somos nosotros, porque cometemos muchos errores. Se trata de a quién pertenecemos. Si tú tienes fe verdadera, tú vas a decir, Señor, yo te pertenezco a ti. Como Ruth, ¿te acuerdas cuando le dijo a Noemí? No me pidas que te deje ni que me vaya de ti. A donde tú fueres, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Cuando tú le dices al Señor Jesús, tú eres mi Señor, nada ni nadie me puede separar de ti. Esa es una fe auténtica. ¿A quién perteneces tú? Déjame cerrar con esto. Conversión bíblica es un cambio de pertenencia. Por fe en la palabra de Dios pasamos de pertenecer al mundo a pertenecerle a Dios. Si tú estás asistiendo a esta iglesia, no queremos que simplemente pertenezcas a un grupo como si fuera un club. Queremos que tengas la certeza de que tú le perteneces a Dios. Tú le perteneces a Dios. Oremos. Mientras estás orando ahí en tu lugar, déjame hacerte unas preguntas. ¿Has vivido la conversión bíblica de manera personal? Conversión sucede cuando confiamos en el mensaje de salvación de Dios. El Evangelio de Jesucristo es el mensaje que proclama que por su vida, muerte y resurrección podemos nacer de nuevo a una vida donde le pertenecemos a Dios. ¿Has invitado a Jesús a ser tu Señor y Salvador? Porque si no lo has hecho, puedes asistir aquí, pero no le perteneces a Dios todavía. Tienes que dejar que Dios viva en ti. Si no sabes cómo hacerlo, ven, platica con nosotros. Con todo gusto queremos compartir cómo es que puedes invitar a Jesús a ser tu Salvador. La conversión auténtica toma en serio la palabra de Dios a pesar de nuestras luchas. En cada área de nuestra vida, Dios quiere que nuestra primera pregunta sea, Señor, ¿qué dices tú al respecto? ¿Qué dice la Biblia? ¿Has estado tomando en serio la palabra de Dios en tu propia vida? ¿Te lleva eso a darle la espalda al mundo y para seguir a Dios? Porque si estás tomando en serio su palabra, entonces posiblemente tu fe es auténtica. ¿Qué provisión estás haciendo para asegurarte que el Evangelio alcance a la siguiente generación, empezando en tu casa? Abraham preparó un futuro para Isaac y le dio su fe. ¿Qué le vas a dar tú a tu familia? ¿Qué clase de fe? ¿Qué clase de herencia? Padre, gracias por dejarnos ver hoy la vida de Abraham. A grandes rasgos, y aunque su caminar fue imperfecto, su caminar fue un caminar de fe auténtica. Una fe, Señor, que sacrificó lo que fuera necesario, Señor, para poder confiar en ti. Señor, no hay nada bueno en nosotros, pero tu palabra dice que fe viene por el oír y el oír tu palabra. Yo te pido que si hay alguien aquí
que no te conoce de manera personal, que tú pongas en su corazón el hambre y el deseo de conocerte a ti de manera personal. Padre, tú eres un buen Padre. Tú diste a tu Hijo para que nuestros hijos puedan vivir, para que nosotros podamos vivir. Señor, te adoramos. Lo que el mundo trata para mal, tú lo cambias en bien. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.